Hola, los saludo para esta nueva sesión de métodos numéricos. En esta sesión vamos a ver cómo definir y cómo operar funciones de una sola variable. Bien, entonces, ¿qué van a ser las funciones de una sola variable en nuestros métodos numéricos? Las funciones de una sola variable, pues son las funciones que nosotros típicamente usamos o sabemos escribir desde el bachillerato, desde nuestra formación básica técnica, matemática, ¿listo? Y entonces en el bachillerato nosotros hacíamos algo así como que nos pedían para un cierto valor, ¿cierto? Saber el dato en el cual, del resultado de un cierto valor. O en otras palabras, nos pedían, por ejemplo, tabular unos ciertos datos entre sí y con esa tabulación, ¿sí? Con una correspondencia entre un número y otro, pues nosotros podíamos graficar nuestra función. Y nosotros lo hacíamos a partir de puntos. Entonces, cada uno de esos datos correspondía a uno de los valores, ¿cierto? Era el punto de intersección, ¿sí? El punto donde correspondían todos esos valores de nuestra tabla. Esas tablas salían, por ejemplo, cuando nuestros profesores nos pedían graficar la función del seno o graficar la función de un exponente o de una función parabólica. Entonces, básicamente lo que nosotros hacíamos era en nuestro papel cuadriculado poner la correspondencia entre un número y otro. Y hacíamos el mismo ejercicio que los niños chiquitos de unir los puntos entre sí, dándonos entonces lo que es nuestra función, ¿cierto? Que nosotros decíamos, ah, bueno, vean, es nuestra función continua. En ese paso que nosotros hicimos, ese tabulación, esa correspondencia gráfica de los datos y luego los unimos entre sí, pues hicimos básicamente lo mismo que hacen los métodos numéricos para operar, ¿cierto? Entonces los métodos numéricos no toman en cuenta las funciones continuas, ¿cierto? No toman en cuenta lo que nosotros ya sabemos después, que son funciones de los polinomios, por ejemplo, la función lineal, ¿cierto? Ax más b, o la función cuadrática, ax cuadrado más bx más c, o así, etcétera, etcétera, cualquier tipo de función continua que nosotros ya no sabemos, como la del seno, la del coseno, todas ellas, sino que los métodos numéricos lo que hacen es representar esas funciones con puntos. Y con esos puntos después nosotros podemos eh, unirlos entre sí, o el computador los une entre sí con líneas, por ejemplo, y asemeja a lo que son para nosotros nuestras funciones continuas. Entonces, entre más datos tengamos, más puntos tenemos, y seguramente como en los dibujos de los niños, una mejor representación, muchísimo más fiel, podemos lograr a partir de esos datos. ¿Sí? Más aún si es una curva, en este caso fíjense que por ejemplo es una recta, y entonces pues una recta básicamente que con dos puntos los podríamos definir sin ningún problema, ¿sí? Pero si tenemos una curva tendríamos que tener una gran definición, un gran número de puntos para que la curva sea bien suavecita y bien bonita y para nosotros nos parezca como si fuera una función continua. ¿Listo? Entonces, ¿en qué se diferencian, por ejemplo, los métodos numéricos de la estadística? Porque ustedes me van a decir acá, ah, bueno, pero esto es lo mismo que hacer estadística, básicamente escoger una correspondencia de unos datos, por ejemplo, tomados de algunos experimentos o tomados de algunas, eh, eh, bueno, no sé, de un levantamiento de datos, por ejemplo, a partir de encuestas o cosas así estadísticas, y después se grafican. ¿Qué entonces son los métodos numéricos? Bueno, no, los métodos numéricos no es eso, porque entonces sería estadística, sería exactamente lo mismo que estadística. Básicamente la estadística usa métodos numéricos, pero lo que son los métodos numéricos son en cambio la generación de estos puntos, ¿sí? Entonces vamos a ver distintas metodologías para generar todos estos puntos. ¿Y por qué vamos a trabajar con puntos en métodos numéricos, ¿sí? Con datos puntuales? Porque el computador solo puede sumar y restar y multiplicar datos, ¿sí? Él no puede realmente operar, por ejemplo, funciones, por ejemplo, las definiciones completas de funciones, de estos polinomios que acabo de mencionar previamente, no los puede manejar, sino que lo que hace es coger y operar, sumar, restar, multiplicar, dividir, integrar, diferenciar cada uno de estos datos, ¿sí? Cada uno de estos datos que corresponden bien con cada uno de estos datos del computador. Bien,
Entonces, el computador pues va a ser una descripción muy fiel de las funciones que nosotros tengamos que representar, y aún así las funciones representan hechos físicos o económicos o algo que nos interese a nosotros como humanos, ¿cierto? Es una descripción muchísimo más reducida y fácil que toda una tabla de muchísima cantidad de datos. Simplemente teniendo una función, pues básicamente tenemos toda esa información muy comprimida, ¿sí? En algunos términos. Entonces, el computador, entre más datos tenga, o procese, o arroje, pues mejor va a ser nuestra descripción de nuestra función. ¿Bien? Entonces, nosotros pues típicamente hemos usado funciones de este tipo, ¿no? De y igual a una función de x, por ejemplo, todas estas de acá, ¿sí? Aquí podemos ver que nosotros tenemos aquí la parábola, ¿cierto? En azul pues está y igual a x cuadrado, ¿cierto? Donde esto pues es una cierta función de x. ¿Qué función es? Pues es una función que es elevar al cuadrado, es una expresión que es elevar al cuadrado ese valor de x que entre. En rojo pues tenemos la más fácil de todas, ¿cierto? Y igual a x, ¿cierto? Donde la función pues es básicamente dejar el mismo valor de x, ¿cierto? En verde tenemos la función del logaritmo natural o neperiano de x. Pero lo que les quiero mostrar acá, sobre todo, es que son números, ¿sí? Aunque esto sea una gráfica que pareciera que fueran las funciones bien bonitas, bien representadas como nosotros las queremos ver, totalmente continuas, pues estos son números, y aquí efectivamente, si yo me paro en un lugar a otro, pues me va a dar una par de datos, ¿cierto? Un par de datos ordenados entre x, ¿sí? Entre este eje x y el eje y, que es el que me arroja la función. Entonces, fíjense que las funciones básicamente son un proceso, ¿sí? En el cual yo entro con un valor de x, por ejemplo, acá entro con un valor de 7, bueno, está por fuera aquí del rango de esta gráfica, pero bueno, entro con un valor y la función lo que me dice es el valor de salida en el eje y, ¿cierto? Me indica cuál sería el valor aquí de salida de esa función, ¿sí? Eso es lo que es para nosotros la definición de las funciones, ¿sí? Y sobre todo, pues hoy estamos viendo las funciones de una variable en las cuales yo solamente entro con una sola entrada, que será x, y arroja una sola salida. Bueno, podemos ver que podemos llegar a construir funciones que arrojen varias salidas, pero bueno, en este caso estamos viendo las más sencillitas, en las cuales a una entrada pues tengo una sola salida. Y si se fijaron, yo aquí estoy usando justamente el graficador de funciones de Google. No sé si lo han visto anteriormente, simplemente escribir aquí, por ejemplo, x cuadrado, ¿cierto? Por ejemplo, seno de x, y Google mismo nos va a dar este tipo de gráficas, ¿sí? Nos va a graficar perfectamente estas funciones que nosotros queramos identificar. Y entonces los invito a usar este uso no explorado de Google. Por ejemplo, pueden inclusive poner graficar distintas funciones entre sí, ¿sí? Bien, aquí estoy graficando las funciones de seno y de coseno. Cambio, por ejemplo, los valores, puedo ver todos los valores de dichas funciones, de la coseno o de la de seno. Y aquí lo que me importa mostrarles, fíjense, es en lo que les acabo de decir. Todas estas funciones, por más líneas que nos parezcan, son datos, ¿sí? Son datos x y y, son números. Y entonces, lo que hace ahí el computador, pues es presentarnos unas uniones de sus puntos con líneas muy cercanitas, las líneas rectas entre sí, tales que para nosotros nos parecen curvas perfectas. ¿Listo? Entonces me van a decir, bueno, si hasta Google tiene este tipo de funcionalidades, entonces ¿para qué estamos viendo esta materia de métodos numéricos o estos temas de métodos numéricos? Si simplemente puedo abrir un explorador y poner cualquier tipo de función, ¿cierto? Y Google me la presentará.
Pues no, porque la gracia es que, aunque estas son expresiones matemáticas que podemos ver fácilmente y podemos construir aquí en Google, ¿cierto? Como polinomios, las funciones trigonométricas, etcétera, va a haber otras funciones y otras características que necesitaremos nosotros en nuestra descripción técnica que no las puede realizar Google, ¿sí? Entonces, para ello tenemos que usar mejores software de programación, mejores cosas mejores algoritmos para que el computador pueda hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Distintos de, por ejemplo, este Google de acá. Y para eso, pues vamos a usar nuestro MATLAB. Entonces, por ejemplo, la función de Heaviside, pues no la puede graficar Google. La función de Heaviside es la función escalón, es una función de impulso, ¿cierto? O función de escala, de impulso, en la cual, pues, en un tramo tenemos un valor de la función que me arroja 0, y en otro tramo de x me lo arroja la función igual a 1. Fíjense que tenemos un salto, una discontinuidad, y ese tipo de cosas no las puede graficar nuestro Google. Entonces, para esto sí vamos nosotros a necesitar usar nuestro MATLAB y nuestros métodos numéricos y nuestra programación. Bien, entonces aquí lo primero que hago es entrar a nuestro MATLAB y aquí pues voy a hacer una nueva carpeta donde voy a programar todas nuestras funciones de la clase de hoy. Entonces me meto, ya la había programado, entonces la voy a borrar. Ya la había creado, entonces me voy a ir a esta carpeta, este fue un ejemplo que yo había creado, lo voy a borrar, ¿sí? Pero acá sí voy a crear un nuevo script. Bien, entonces, ¿cómo nosotros definimos esas funciones matemáticas que también usa Google, que también Google nos puede usar? ¿Cómo las definimos en MATLAB? Pues MATLAB tiene una cierta sintaxis de esas funciones matemáticas en las cuales nosotros usamos un nombre de la función, ¿sí? Lo voy a poner acá, el nombre de la función es igual a arroba, ¿sí? Y en la arroba entre paréntesis vamos a poner la variable, que en este caso va a ser una única variable, estamos viendo unas funciones de una sola variable, por ejemplo x, ¿sí? Dentro de los paréntesis, después de la arroba, y aquí entonces esto le va a indicar a MATLAB, este término acá, que esa es la única variable de la cual depende esa función. Y así nosotros podemos definir después pues, la expresión como tal del cálculo de la función. Por ejemplo, voy a definir la función seno de x, ¿sí? X entra acá, en esta función, y sale lea el valor de seno de x. Bien, entonces nosotros podemos, por ejemplo, lo voy a poner acá directamente en nuestra ventana de comandos. La definí, fíjense que ahí acabo de crear esa función. Entonces, para usarla, ¿cierto? Para poder ponerle cualquier valor, yo voy a poner, por ejemplo, x igual a 0, ¿sí? Y voy a evaluar esa función. Fíjense que ya MATLAB sabe que yo estoy hablando que eso es una función ya definida en ese valor de x. Y entonces me va a dar que seno de 0, pues efectivamente es 0. Pero si yo defino x igual a pi, por ejemplo, entonces vuelvo a definir la función, vuelvo a evaluar la función, perdón, en x, y ahí me da efectivamente otra vez que seno de 180 pues es 0. Y si x es igual a pi medios, entonces vengo acá y me tiene que dar 1. ¿Listo? Efectivamente, entonces ahí estamos nosotros evaluando cualquier función. Yo puedo llegar acá y cambiar esa función, la voy a definir como seno de x menos x, por ejemplo, seno de x, vengo acá, la defino otra vez, seno de x menos x, por ejemplo, todo esto dividido entre 2, es una función un poquito más elaborada, y entonces así podemos volver a evaluar la función simplemente variando esos valores en los cuales yo acabo de evaluar. Bien, entonces fijémonos que esto es exactamente, pues da lo mismo, nos dan los valores tabulados, nos dan los valores, perdón, correspondientes,
entre el valor de entrada y una cierta salida, ¿cierto? Esto es definiendo una función del tipo matemático. Pero aún así, así como lo acabo de definir del tipo matemático, pues esta forma de definir las funciones no me permite definir todavía una función de escalón. Entonces, para ello, MATLAB permite definir funciones muchísimo más complejas, ¿bien? Y entonces, para definir funciones mucho más complejas en MATLAB, toca definirlas en un script, y ese script va a ser un script destinado únicamente para la función, ¿sí? Vamos a llamar, ya como lo hemos visto en las clases anteriores, vamos a llamar ese script a ejecutarse. Y ese script, ¿qué va a hacer? Va a ser esa función y nos va a dar los resultados de esa función. Entonces, la sintaxis para las funciones de MATLAB, pues es básicamente poner, primero que todo, en la palabra function, y ahí esa palabra entonces ya le está indicando a MATLAB que eso es una función complicada, ¿sí? Una función elaborada. Aquí, entre paréntesis cuadrados, lo que nosotros vamos a ponerle son las salidas, ¿cierto? Entonces, salidas pueden ser múltiples. Si son múltiples, pues yo las puedo numerar y separarlas con coma. Por ejemplo, aquí puedo poner salida 1, salida 2, ¿sí? Van a ser múltiples resultados que yo voy a sacar de esa función. Y esa función entonces la vamos a nombrar después de usar una igualdad. Entonces vamos a guardarla, nombre de la función. Y aquí entre paréntesis normalitos van a entrar los argumentos, ¿cierto? Las entradas de la función. Y puede ser varias entradas, por ejemplo, entrada 1, entrada 2, así, etcétera, entrada 3. ¿Bien? Esta es la sintaxis del encabezado de la función. Luego de eso, fíjense, MATLAB ya sabe que yo acabo de definir una función, la cierra, dice, bueno, la función es todo esto que está aquí adentro del cuerpo y hasta ahí no va más, la cierra, ¿sí? La termina. Y aquí entonces nosotros hacemos las operaciones, ¿sí? Adecuadas. Entonces, la operación 1, ¿sí? Fíjense que aquí adentro también podemos definir variables. Definición 1, definición 2, estoy poniendo el punto y coma para que no me saque nada al terminal cuando ejecute esa función. Si le quitara el punto y coma a cada una de las instrucciones, pues me sacaría una salida en el terminal, ¿sí? Cada vez que se ejecute esa función. Entonces, bueno, puedo hacer definiciones de variables tales que tengan un cierto valor, por ejemplo, acá dentro de la función, ¿sí? Estas son variables que se van a crear aquí solamente cuando se ejecute la función y después se van a desaparecer, se van a destruir, ¿sí? Listo, y yo con las entradas y con las definiciones que he hecho, pues puedo hacer operaciones, ¿sí? Entrada 1 por entrada 2 sobre entrada 3. Y aquí yo puedo hacer las operaciones que yo quiera. Operación, por ejemplo, 2 sea operación 1 por operación 1, ¿cierto? Elevarla al cuadrado, por ejemplo. Operación. Bueno, y entonces aquí ya podemos nosotros ver que, bueno, listo, puedo en la función hacer la cantidad de operaciones que yo quiera, pero tengo que sacar algo, ¿sí? No es indispensable sacar algo, pueden haber funciones que simplemente operen variables o pueden simplemente crear un procedimiento, por ejemplo, de gráfica o algo así que no necesite sacar variables por fuera de la función, al otro lugar donde esté llamando esa función, sino que simplemente se queden ahí en la ejecución de esta función y ya, ¿sí? Pero si necesitamos sacar, aquí por ejemplo yo dije, no, si esta función tiene dos salidas, salida 1 y salida 2, entonces esas salidas pues tienen que estar enunciadas acá, seguramente en las operaciones que nosotros hagamos, ¿cierto? Entonces la salida 1 pues será, por ejemplo, la operación 1, ¿sí? Que nosotros acabamos de realizar, y la salida 2, por ejemplo, será el seno, ¿sí? De la operación 2. ¿Listo? Y entonces,
Fíjense que acá en esta definición hemos definido una función muchísimo más complicada que lo que puede ser una función matemática de este orden, ¿sí? Muchísimo más complicada, con varias definiciones. Inclusive podemos anidar, llamar aquí en estas operaciones otras funciones que nosotros hayamos definido, ¿sí? Y entonces, así pues vamos realizando cada vez más operaciones más complejas y las vamos encapsulando en este tipo de escritura. Entonces, ¿cuál es la gracia de estas funciones? Pues que nos sirvan una y otra vez, ¿sí? Recurrentemente en varias ejecuciones de distintas aplicaciones, ¿sí? Que creemos códigos que sean versátiles para poderlos aplicar no solamente en una aplicación o en unos parámetros específicos, sino que los podamos usar en múltiples aplicaciones o en múltiples creaciones que nosotros tengamos que realizar. Para eso se crean estas funciones y para eso se definen muy bien las operaciones, pues de la forma más genérica posible en términos de las funciones. Bien, y para ello entonces MATLAB nos exige que guardemos el archivo de la función y que el nombre de ese archivo de la función que nosotros vayamos a llamar, ¿cierto? Vamos a usar esto para llamarlo en otra parte, tenga el mismo nombre de la función. En este caso, fíjense, es este nombre de acá. Entonces tiene que tener exactamente el mismo nombre del archivo que el nombre de la función, que es este de aquí, para poder que MATLAB lo reconozca y lo pueda llamar esa función. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo de este tipo de funciones. Un ejemplo ya, este era simplemente la sintaxis, esto pues no hace mucho, pero nosotros vamos a hacer un ejemplo real. Entonces, por ejemplo, vamos a llamar la función escalón o Heaviside que acabamos de ver. ¿Sí? La función de escalón solo tiene una entrada que es básicamente la posición en X, ¿cierto? El eje de las abscisas, y solamente tiene una salida que es las ordenadas, la salida Y. ¿Listo? Entonces, aquí no necesitamos definiciones, solamente necesitamos saber que miren, que si el valor de X es mayor que 0, entonces tome el valor de 1, y que si el valor de X es menor que 0, pues entonces tome el valor, arroje el valor de 0. Eso es lo único que necesitamos saber. Entonces, para eso, simplemente necesitamos hacer un comparador, y el comparador, pues, es el comando if. ¿Sí? Entonces, if X es mayor que 0, ¿cierto? Mayor que 0. Entonces, ahí ya sabe qué hacer, simplemente con el Enter, ya MATLAB sabe que tiene que hacer una comparación. Si esa comparación X mayor a 0 es positiva, es verdadera, perdón, no positiva sino verdadera, entonces Y tiene que tomar el valor de 1. ¿Sí? Si no, entonces es un else. Si no es mayor que 0, entonces Enter, Y tiene que tomar el valor que es 0. Y fíjense que acá mismo, bueno, aquí le puedo quitar el paréntesis porque es solamente una salida, una entrada y una salida, ¿sí? No son varias, si son varias, entonces sí toca ponerle los corchetes cuadrados para separar todas las salidas, ¿sí? Aquí es solamente una sola salida Y. Entonces, fíjense que acá pues es una función un poco más elaborada que la que podría yo hacer acá. Alguien me va a decir, pero profe, esa función también la podría programar aquí, usando la sintaxis adecuada. Sí, sí, tiene razón, pero pues le estoy mostrando la posibilidad de realizarlo de esta forma, básicamente pues usando estas definiciones un poquito más elaboradas, instrucciones un poquito más elaboradas de programación para poder definir esa función. Esa función pues es una función que en matemáticas se conoce como una función por partes, ¿sí? Definida a trozos, perdón. Una función definida a trozos. En un trozo es y igual a 1 cuando x es igual a mayor a 0, y en otro trozo es y igual a 0 cuando x es menor entonces que 0, ¿cierto? Aquí compara, si x es mayor haga esto, si no es mayor entonces tiene que ser menor, entonces haga esto otro. Listo, y la guardamos, ¿cierto? Ya sabemos que lo tenemos que guardar con el mismo nombre.
de la función, ¿cierto? Y aquí entonces estamos posicionados dentro de esta carpeta donde están mis funciones definidas. Acuérdense de llamar los archivos posicionándose en la misma carpeta donde están esos archivos, ¿cierto? Y entonces yo defino acá, por ejemplo, x igual a 1, ¿sí? Y llamo mi función escalón. Entonces yo quiero llamar mi función escalón, es llamarla básicamente con el mismo nombre de la función que yo definí, el nombre está acá. Entonces fíjense, ahí ya MATLAB sabe que yo estoy llamando a esa función, y entonces me dice ingrese el valor de ese argumento que tiene que ingresar a la función, y entonces para mí pues es este valor de x igual a 1 que yo acabo de definir. Entonces cuando le doy enter, pues el llamo usó esa función, ¿cierto? La ejecutó y me devolvió la respuesta, tiene que ser 1, efectivamente. Y si x ahora es menos 1, entonces yo vuelvo a llamar la función y me tiene que dar 0. Listo, muy bien, perfecto. Entonces así nosotros podemos definir efectivamente funciones. Voy a hacer otro ejemplo de una función, ¿cierto? Por ejemplo, una función que me saque varios valores. En este caso puedo hacer, por ejemplo, una función que me saque y que me arroje también la derivada, ¿sí? Todo en la misma función, y esa es la gracia. Entonces la voy a llamar función derivada. Derivada, voy a poner función y derivada. Función y derivada, ¿cierto? Solo necesita la posición de ese cálculo donde lo va a calcular la derivada, ¿cierto? Y voy a definir, por ejemplo, una constante acá dentro de la función, ¿sí? Va a ser a igual a 2, por ejemplo. Me la voy a inventar. ¿Para qué? Para calcular, por ejemplo, que y sea el seno de a por x, ¿sí? Fíjense que a queda solamente siendo parte dentro de esta función, no está en este otro lugar afuera donde se llaman las funciones, ¿sí? Y voy a llamar que de y pues sea la derivada del seno, ¿cierto? Y la derivada del seno de ax pues será a por coseno de a por x. Listo. Entonces yo la calculé mentalmente la derivada, pero pues la gracia con los métodos numéricos es que podamos generalizar esas derivaciones sin necesidad de saber derivar, simplemente con, digámoslo así, una fórmula numérica que calcule algo entre números, algo entre todos estos datos que hemos visto que son los métodos numéricos, y que efectivamente me saque que la derivada sea lo mismo, digamos aproximadamente lo mismo, que la derivada analítica que yo les acabo de mostrar acá. Listo, la guardamos, ¿cierto? Y esta se llamará entonces función y derivada. Listo. Y la llamamos desde afuera. Entonces yo voy a definir que x sea igual a pi medios, por ejemplo, que ya sabemos que bueno, pero esto va a ser, fíjense, entonces voy a llamarla pi cuartos, que x sea pi cuartos. Con eso, cuando entre a calcularse acá, sea el seno de pi medios, y el seno de pi medios ya sabemos que tiene que ser 1, ¿cierto? Y el coseno de pi medios, pues tiene que ser 0, entonces 0 por a, pues me da 0, ¿listo? Bien, y entonces evaluamos esa función en ese punto, x igual a pi cuartos, a ver cómo nos da, función y derivada, ¿cierto? En x. Y fíjense, me sacó solamente un valor. Ah, sí, listo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que me sacó solo un valor. Me sacó solamente el primer valor porque yo le dije, ejecute eso, pero no le dije en dónde me guardara, en dónde me sacara. Aquí, donde yo la ejecuté, los dos valores que necesito, ¿sí? Entonces los voy a poner acá. Igualmente en un paréntesis, en un corchete cuadrado, ¿sí? Voy a poner mi primer valor, ¿sí? Le voy a poner respuesta 1 y el otro valor respuesta 2, ¿cierto? Igual a función y derivada de x. Función y derivada no lo reconoció, función y derivada, ¿sí? De x. Listo. Entonces ahora sí, fíjense que
Cuando yo ya le puse que efectivamente esta función me sacaba y de y, pues son dos valores que vienen siendo transmitidos, digámoslo así, empaquetados entre este corchete cuadrado. Y ese corchete cuadrado es como poner una cajita en la cual uno pone en y en la primera respuesta y de la segunda respuesta de y. Entonces yo, para poderla traer con la cajita, yo tenía que recibir la cajita completa de la ejecución de la función de y derivada, ¿cierto? Entonces yo lo que hice acá fue simplemente llamarla, pero no le dije, oiga, pero es que necesito recibir una cajita con dos datos, sino que simplemente recibí el primero. El computador funcionó, pues el programa funcionó, pero solamente recibió el primero de los dos datos de la cajita. Listo, entonces cuando ya hice esto así, definías esto completamente, pues me dio la respuesta 1 y la respuesta 2, y efectivamente la respuesta tiene que ser el seno de pi medios, que es 1, y la derivada pues tiene que ser 0 en ese punto. Bien, entonces este es otro ejemplo de funciones un poco más complejas, por ejemplo, que tiene varias salidas, y ya sabemos que las salidas pues tienen que estar todas descritas acá en términos de instrucciones que nosotros hagamos dentro de la función. Fíjense que en mi espacio de trabajo, donde yo dejo grabadas todas las variables que voy usando, no se me creó la variable a, porque esa variable era propia ahí dentro de la función y no necesitó ser guardada por fuera, sino que se usó, y cuando ya salió de la función, cuando ya ejecutó la función y salió otra vez de la función, pues se destruyó y no necesitó eh, ser, eh, ser guardada. Vamos a ver una última ejemplo de estas funciones, por ejemplo, para un caso físico. ¿Sí? Vamos a ver una función que me calcule, por ejemplo, la caída libre. Entonces, para la caída libre yo necesito la posición, pues yo ingreso el tiempo, voy a poner la caída libre de una vez, caída libre. En la caída libre yo simplemente ingreso el tiempo en el cual yo quiero evaluar, la posición y la velocidad. Sabemos que la aceleración es constante. Aquí pongamos la aceleración es menos 9.81, ¿cierto? Metros por segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Aquí pongamos una velocidad inicial de 0, pongámosle de 0, parte en el reposo en el punto más alto, y ese punto más alto va a ser, por ejemplo, y0, pongámosle 100 metros, ¿sí? Y yo dejo caer entonces a esa partícula, a ese paracaidista o a cualquier objeto, ¿cierto? Desde el reposo a una aceleración del menos 9.81 metros por segundo, estando a 100 metros por segundo cuadrado, estando a 100 metros de altura. Y yo sé que la velocidad de caída está acá, ¿ven? Pues tiene que ver con la aceleración, ¿cierto? Tiene que tener también que ver con la velocidad inicial, la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y yo sé que la posición, ¿cierto? De cada instante, en el instante de tiempo, tiene que ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Entonces fijémonos que esta de acá, está aquí, la caída libre, la función de caída libre, lo que hace es darnos las velocidades y las posiciones y las velocidades de caída con unas ciertas condiciones que yo estoy fijando, fíjense, dentro de nuestra función, ¿cierto? Entonces yo la voy a llamar acá, de nuevo tengo dos respuestas, entonces tengo posición en y velocidad en y de la caída, ¿cierto? De caída libre en un cierto instante de tiempo. Voy a poner en el instante 0. Fíjense que yo podría poner directamente acá en el argumento el valor 0, ¿cierto? Y él ya entiende que esa entrada pues es tiempo igual a 0. La ejecuto y me da que efectivamente la primera posición pues tiene que ser la posición inicial y la velocidad inicial. Y la velocidad inicial es 0 y la posición inicial es 100.
Si yo en cambio lo ejecuto en un instante de tiempo un poquito después de cero, pues miren cómo va ganando velocidad negativa en Y, va bajando y cómo va variando su posición, ¿cierto? Y asimismo, pues puedo evaluar en distintos instantes de tiempo y ya me va dando las posiciones y las velocidades. O sea que si yo logro, por ejemplo, meterle distintos datos, fíjense lo que voy a hacer, voy a comenzar a organizar en, en esta cajita, ¿sí? Fíjense que estoy de nuevo hablando de esas cajitas, distintos datos, por ejemplo, en cada uno de estos instantes de tiempo, pues yo entendería que entonces mi función es tan versátil como para darme las posiciones y las velocidades resultantes de todo ese grupo de tiempo, de instantes de tiempo, ¿cierto? Y entonces acá, bueno, aquí no la he definido bien, esto pongámosle acá un punto por lo que son varios instantes de tiempo que yo tengo que operar. Después les explicaré esto bien. No tenía puesto bien esto. Ahora sí. Entonces fijémonos que las respuestas pues van a coincidir y eso es lo que estamos aprendiendo en la clase de hoy, toda esa tabulación, esa correspondencia directa entre cada uno de los instantes de tiempo, ¿sí? Cada una de las entradas y la salida de la función. Fíjense en lo siguiente. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer con esto? Si ya hemos visto efectivamente que cumple con nuestra física de nuestra caída libre, pues lo que podemos ver, lo que podemos hacer con esta correspondencia entre los instantes de tiempo y las posiciones y las velocidades es tratar de graficarlas, ¿cierto? Así con estas gráficas bien bonitas logramos esta tabla, fíjense a partir de métodos numéricos, y ahora lo que queremos es ver, lo que querríamos sería ver esas funciones, esas gráficas bien bonitas de los resultados obtenidos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver en nuestra siguiente clase.